Espíritu Santo, que Él hable a nuestra vida en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Dios, y te damos gracias por tu gran bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Te rogamos, Espíritu Santo, que tu palabra que sale de tus labios produzca en nosotros el querer como el hacer, para que en todo tu nombre sea glorificado. Prospera tu palabra en nuestra vida, Señor. Habla a nuestro corazón. Y Señor, que en nosotros exista la sensibilidad, exista la determinación para poner por obra todo el consejo que tú traigas a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta tarde tenemos una conferencia muy importante y muy trascendente en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y la he titulado El semáforo de la vida. A cada uno de ustedes les han repartido un pequeño semáforo, ¿verdad? Y es para que no se les olvide la enseñanza de hoy. Hoy, como les dije, la he titulado El semáforo de la vida. ¿Quieren repetirlo conmigo, por favor? Ahora más fuerte. Una vez más. Mire, así como en lo natural, cada vez que nos subimos a un automóvil y nos dirigimos hacia alguna dirección, o al transitar incluso caminando fuera de nuestro hogar, encontramos señales a nuestro paso. Señales que han sido establecidas para nuestro beneficio y protección. Diga conmigo, las señales han sido establecidas para nuestro beneficio y protección. De la misma forma, Dios, escúcheme bien, quiere que prestemos atención a las señales que en nuestro caminar cotidiano y en Cristo, el Espíritu del Señor, la palabra de nuestro Dios o nuestras autoridades nos hagan conocer. Porque en prestar atención a estas señales y obedecerlas, tendremos bendición. No basta con ver una señal, es necesario obedecerla para que entonces obtengamos de ella bendición. Entonces diga conmigo, en la obediencia está la bendición. Dígale a la persona que tiene a su lado, en la obediencia está la bendición. Ahora, usted quiere ser bendecido, simple, obedezca lo que el Espíritu de Dios le está hablando, amén. Ahora bien, para que podamos avanzar, vamos a partir del entendimiento de que todos nosotros conocemos y entendemos las señales de vialidad dadas a través de un semáforo. Si el semáforo está en verde, ¿qué significa eso? Que podemos avanzar con seguridad, ¿verdad? Que no hay ningún peligro, no hay ningún problema, podemos avanzar. Si el semáforo, su luz cambia al ámbar, ¿eso qué significa? Que debemos de tener precaución, es decir, podemos seguir avanzando, pero con precaución. Pero sería sensato o sabio disminuir nuestra velocidad. ¿Cuántas personas se han enfrentado a un accidente vial porque se pasaron la preventiva? En lugar de haber disminuido su velocidad, la incrementaron. Y por el otro lado también había alguien impaciente que deseaba pronto cruzar y entonces se encontraron. Entonces cuando vemos una luz en ámbar significa precaución. Avanza con precaución, pero será sensato si comienzas a disminuir tu velocidad. Cuando el semáforo está en rojo, ¿qué significa? Alto total. Hay muchas personas que piensan que los semáforos son de chocolate. Y por esta razón es que cada vez que se los pasan, quebrantan la ley y sufren las consecuencias. Muchas personas en nuestro derredor han sufrido algún tipo de daño a causa de no prestar atención a las señales. En la vida, el Espíritu Santo es nuestro semáforo. Jesús nos dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Pero déjeme decirle una cosa. El Espíritu Santo no le puede guiar a toda verdad sin antes hablarle a usted con la verdad. No podemos guiar a una persona a la verdad sin hablarle con la verdad. Entonces la labor del Espíritu Santo en esta generación, con usted y conmigo, es la de hablarnos con la verdad. Hay ocasiones en las que la verdad no nos gusta. Ocasiones en las cuales quisiéramos que esa verdad fuera distinta. Pero la Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos tienen la garantía de ser hijos de Dios.
¿Quiere saber usted si es hijo de Dios? Es guiado o no por el Espíritu del Señor. Si somos hijos de Dios, su Espíritu Santo nos guía. Y el Espíritu Santo, para guiarnos a la verdad, nos debe hablar con la verdad. Entonces hay circunstancias en nuestra vida en las cuales el Espíritu Santo nos va a mostrar el color del semáforo interno que cada uno de nosotros tenemos. Y en circunstancias, hábitos, relaciones, el Espíritu Santo nos va a decir: vas bien, adelante, avanza con toda tranquilidad. Nuestro semáforo está en verde. Pero va a haber circunstancias, situaciones, hábitos, relaciones en las cuales el Espíritu Santo te dirá: puedes avanzar, pero ten cuidado, ten precaución. Pero sería bueno que descendieras tu velocidad. Y hay ocasiones en las cuales el Espíritu Santo nos va a decir: alto total. Porque si tú sigues avanzando, vas a tener un problema en tu vida. Y todas las señales han sido dadas para nuestro bien. Dios quiere, a través de las señales, beneficiarnos y protegernos. Hoy son muchas las personas que por ignorar las señales han sufrido las consecuencias. Mire, vemos en las imágenes diferentes tipos de accidentes. Y hay veces el que no hacer caso a las señales puede no pasar más allá de un simple raspón. Pero en otros casos, ese descuido puede ser fatal. Entonces, hay situaciones que vamos a enfrentar en nuestra vida en las cuales el Espíritu Santo comienza a enviarnos señales y nos dice: ¿sabes qué? Párale a tu tren, o ten cuidado, o sigue adelante, no hay ningún problema. Él prometió guiarnos a toda verdad y Él nos habla siempre con la verdad. A veces no nos gusta la verdad que el Espíritu nos muestra, pero nosotros debemos ser una iglesia que atiende a la voz del Espíritu si no queremos en ello fracasar. Por eso es importante que nos demos cuenta que sí, va a haber ocasiones en que el no hacer caso o prestar atención a las señales nos va a provocar un percance, pero mínimo. Tal vez no pase más allá de un simple raspón, pero en otros casos puede incluso ser fatal. He sabido de personas que han perdido su integridad física por no hacer caso a las señales. Personas con brazos amputados o personas que caminaban bastante bien, pero ahora están atados a una silla de ruedas por un accidente en auto. Y otros tantos han perdido lo que más quieren, sus familias, a causa de un accidente. Alguien dijo en una ocasión: después de un accidente ya nada es igual. Y esto es verdad. En la vida vamos a enfrentar diferentes situaciones y circunstancias que de no prestar atención a las señales pudieran provocar un estrago en nuestra vida a tal punto que nosotros lo lamentaríamos. Por eso es tan importante que nos dejemos guiar y obedezcamos a las señales que el Espíritu nos da en nuestro corazón, a la palabra de Dios escrita y al consejo de Dios a través de sus siervos. Que no hace caso al consejo es como quien quiere ir rápidamente a su destino con los ojos vendados. Imagínese usted que ponemos aquí diferentes pruebas, diferentes obstáculos, y usted va a salir de un lado del auditorio y tiene que llegar al otro. El otro lado es su destino, pero le vendamos los ojos y yo le digo: rápidamente, lo más rápido que pueda, usted trasládese hacia su destino. Va a tropezar, va a caer, va a lastimarse. Pueden ser muchas situaciones, pero ¿cuántas veces nuestra vida no está siendo de la misma forma? El Espíritu Santo nos está hablando, pero nosotros no queremos escuchar, porque la verdad que el Espíritu nos habla no nos agrada. Pero tenemos que ser sencillos en nuestro corazón para entonces acatar la voz del Espíritu y considerar que siempre Él querrá guiarnos a toda verdad. Consideren lo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 10, verso 23, dice el apóstol Pablo: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Diga conmigo: todo está permitido.
Cuando Pablo dice que todo está permitido, no significa que todo lo que usted quiera puede hacerlo y con ello agradar a Dios. Cuando Pablo está diciendo que todo está permitido, está hablando de nuestro nivel de dominio. Nosotros tenemos dominio en nuestra vida y nosotros determinamos si seguimos haciendo o dejamos de hacer. Nadie nos puede obligar a buscar a Dios en oración. Nadie nos puede obligar a abrir las Escrituras y buscar conocer más a Dios a través de ellas. Nadie nos puede obligar a congregarnos. Nadie nos puede obligar a dejar la botella, ni a dejar el cigarro o a dejar una relación extramarital. No nos pueden obligar. Pero nosotros tenemos el dominio en nuestra vida. Es lo que Pablo está diciendo. Tienes el dominio de tu vida y tú determinas cómo reaccionas ante las señales, cómo respondes ante esas señales. Si tú obedeces esas señales, tendrás bendición. Pero si no obedeces esas señales, puede ser que tengas un accidente y que vaya desde el punto en el que sufriste un simple raspón hasta el punto en el cual destrozaste tu auto. Por eso es tan importante que aprendamos nosotros a decidir. Dile al que tienes a tu lado, aprende a decidir. Algo que nos hace diferentes a los animales es nuestra capacidad de razonamiento. Los animales se dejan llevar por lo que quieren, por lo que en el momento desean, pero los seres humanos tenemos que aprender a decidir. Todo me está permitido, tengo dominio, pero tengo que aprender a decidir en base a aquello que me es provechoso y en base a aquello que me es constructivo. ¿Quién de ustedes les gustaría entablar una relación financiera con su servidor? Ok, vamos a poner un negocio, pero el planteamiento del negocio, gracias por los que me tienen confianza. Pero el planteamiento del negocio sería así: a ver, Luis, vamos a entrarle a un negocio, tú y yo le vamos a entrar 100,000 cada quien. ¿Está bien? Perfecto, pero tú vas a perder tus 100,000. Ya no es negocio, ¿verdad? Ya no es algo provechoso, ya no es algo constructivo. Y a veces nosotros no estamos decidiendo en base a eso. Añadimos cosas a nuestra vida y nos convertimos en acumuladores en lugar de saber elegir y determinar que sí es provechoso y constructivo para mi vida. Tú y yo tenemos que atender a las señales que el Espíritu Santo está colocando en nuestro semáforo interno para saber en relación a todo lo que nos rodea cuál debe de ser nuestra reacción, nuestra respuesta. Hace mucho tiempo, ya muchos años, en una ocasión fui a comer a un pueblo y llegué ahí a casa de una persona, una hermanita. Llegué a visitarle y estando ahí me dijo: hermano, ¿quiere un vaso de agua? Claro que sí. Y me dio un vaso de agua que yo al parecer cuando lo vi dije: ay, se ve raro. Está bien. Me lo tomé y dije: sabe raro. Está bien, no hay problema. Platicando, pasaron los minutos y me dijo: ¿quiere pasar ya a comer? Ya tengo la comida lista. Y dije: sí, está bien, vamos. Me senté a la mesa y me trajo un plato que tenía arroz con ejotes y algo que parecía carne deshebrada con algo que parecía jitomate. No se le daba mucho a la cocina, pero como buen esclavo de Jesucristo, como buen mártir por la obra del Señor, entonces comencé a comerlo y dije: no hay problema, es por ti, Señor, lo hago para ti. El punto es que al final de la comida me dice: ¿y qué le pareció? Bien, está bien, bien. Dice: no, pues es que sabe que, mire, le voy a contar porque hoy hice algo nuevo. El agua que le serví fue el agua en la cual herví los ejotes. Entonces, para no desecharla, la puse a enfriar y fue lo que le di de beber. Ah, bien. Y qué bueno que no llegó más tarde, porque cuando llegué casi antes que usted. Cuando llegué, el gato ya se estaba comiendo su carne. Y yo no tolero los gatos, no me gustan los gatos. Aparte de que soy alérgico a ellos. Pero imagínese, si ella me hubiera dicho antes:
hermano, quiere agua de ejote y quiere comida que mi gato se la tuve que quitar de sus mandíbulas para ponerla en su plato, yo le hubiera dicho solemnemente, gracias, pero estoy ayunando. Pero no había señales. Y entonces incurrí en esta situación. Siempre las señales serán tu ventaja. Diga conmigo, las señales serán mi ventaja. Siempre una señal va a ser nuestra ventaja. Una señal de terreno inclinado, una señal de deslaves continuos, una señal de curva peligrosa o una señal de curvas peligrosas, siempre serán nuestra ventaja, siempre. Por eso tenemos que prestar atención a las señales que el Espíritu de Dios trae a nuestro corazón. En cuanto a relaciones, en cuanto a hábitos, en cuanto a actitudes, en cuanto a personas, debemos de prestar atención. ¿A qué nos dice el Espíritu Santo en relación a esto? Porque a veces la gente opina, pero la gente no sabe cómo lo estás viviendo, cómo lo estás desarrollando o qué es lo que estás haciendo. Y puede ser que su perspectiva no sea la más adecuada, pero el Espíritu no se equivoca. El Espíritu nunca te va a engañar. El Espíritu Santo siempre te hablará con la verdad, porque a Él nada se le escapa. La Biblia enseña que Él escudriña la profundidad del hombre, e incluso no se escapa a su mirada el corazón de Dios. Imagínese usted al Padre sentado en su trono, pues el Espíritu Santo está examinando su corazón. Nada se escapa a la vista del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo te manda una señal de rojo, tienes que pisar el freno al fondo. Porque muchas veces decimos, ay, como que Dios está exagerando. No está exagerando. Él conoce tu corazón. Él sabe tus debilidades. Él sabe en qué áreas de tu vida puede haber inestabilidad. Él conoce el futuro de tu vida, de seguir como sigues. ¿Dónde vas a parar de continuar como estás? Por eso tienes que hacer caso. Si el testimonio del Espíritu es verde, adelante. Si el testimonio del Espíritu en tu corazón es, ten precaución, ten cuidado con esto. Pero si el testimonio del Espíritu es rojo, ponle un alto. Las señales son para nuestra bendición, y si nosotros no hacemos caso a las señales, podemos sufrir las terribles consecuencias. Por esta razón es importante que le hagas caso a tu semáforo interno. Dile al que tienes a tu lado, hazle caso a tu semáforo. Mire, quiero enseñarle algunos principios, pero antes de enseñarle estos principios, quiero que usted recuerde que somos nosotros los que decidimos qué hacer ante las señales. Somos nosotros los que determinamos si las ignoramos. Somos nosotros los que determinamos si las obedecemos. ¿Quieres bendición? Entonces obedécelas. No solo prestes atención, obedécelas. ¿Qué haría usted si por la noche usted está en su casa y está ahí arreglando sus cosas y de repente suena la puerta, tocan, y usted va a la puerta y entonces se encuentra ahí en la puerta alguien así y ve por la mirilla y dice, ¿quién es? Ladrón. Ay, ladrón. Ay, señor ladrón. Abro la puerta y lo paso, bienvenido, pase, mire, ahí está mi televisión de plasma que me gané en la rifa de la iglesia, llévesela, y si usted anda necesitado, pues le doy también mis joyas, mire por favor, consérvelo, y déjeme mostrarle acá que tengo escondidos los dólares, pase por acá, mire. ¿Quién de ustedes actuaría así? El problema es que muchas veces con nuestro razonamiento decimos no, pero con nuestro actuar decimos sí, porque estamos viendo las señales de peligro y el Espíritu Santo nos está marcando un foco rojo, pero nosotros decimos, me gusta la acción, me gusta el peligro, y usted abre la puerta. Y entonces su vida comienza a enrolarse en una serie de situaciones que le roban la paz, que le roban el gozo, y usted comienza a tener
una serie de circunstancias en su vida que comienzan a hacerlo menguar. Usted tiene que aprender a hacer caso a las señales. Y entonces, si yo encuentro, nos regresamos así como en reversa. Te pasas de aquel lado, eso. Mientras él se pone eso, él está ahí, ya ve. Esos son efectos especiales en vivo. Entonces él toca la puerta. Y entonces yo vengo y veo la señal. ¿Quién es? Ladrón. Jesús dijo: si el padre de familia supiera a qué hora de la noche vendrá el ladrón, velaría para no permitir que éste forzase la puerta de su casa. Señales, señales. Pero a veces no somos entendidos para obedecer las señales. Señales que nos están diciendo: estás poniendo en riesgo tu familia, estás poniendo en riesgo tu ministerio, estás poniendo en riesgo a tu empresa, estás poniendo en riesgo tu vida. Señales, señales. Necesitamos nosotros prestar atención, gracias, al semáforo del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, usted y yo vamos a tomar la decisión de qué hacer ante las señales. Considere lo siguiente: Juan capítulo 10, verso 9, dice la palabra de Dios así: yo soy la puerta. Diga conmigo: yo soy la puerta. En este pasaje vamos a encontrar una serie de principios muy hermosos que quiero que estén bien atentos. Miren, vamos a leerlo. Yo soy la puerta. El que entrare por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Este pasaje es un pasaje muy hermoso en el cual el Señor Jesucristo nos está hablando acerca del hecho de que Él es la puerta. Y considere esto: una puerta es un medio de acceso a un lugar que no cualquiera puede tener acceso. Es un medio para accesar a algo que no cualquiera puede accesar. Si yo quisiera tener acceso a la casa del vecino, entonces empezaría a picar esta pared, ¿verdad? Y haría una puerta. Pero no tengo interés en tener acceso a la casa del vecino. Pero en este lugar tenemos una puerta que está abierta cada vez que la iglesia de Jesucristo se reúne en este lugar para recibir el mensaje de la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una puerta es un medio, diga conmigo, es un medio de acceso. La puerta determina qué entra y qué no entra. Si esa puerta está cerrada, aunque las personas quieran entrar, no van a poder. Aunque las circunstancias quieran entrar, no podrán. Aunque los hábitos quieran entrar y destruir, no lo podrán hacer porque la puerta está cerrada. Como esa puerta negra, y remachada. Pero el punto aquí es que a veces nosotros estamos abriendo esa puerta a cosas que nos van a robar, destruir, a matar. Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el medio de acceso a tus bendiciones. Y fíjese qué bendiciones nos da Dios cuando venimos a Cristo y nosotros entramos a través de Él. La Biblia dice que seremos salvos. Diga conmigo: seremos salvos. En otras palabras, lo primero que alguien que entra a la puerta de Cristo obtiene es la salvación. Y salvación es posición y dignidad. Diga conmigo: posición y dignidad. Es decir, Efesios capítulo 2, verso 6 lo expresa de esta forma: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al unirnos a Cristo Jesús, Dios nos dio una posición y una dignidad. Esa es salvación. Fuimos salvos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Dice la Escritura: se moverá con entera libertad. En otras palabras, quien entra por esa puerta
participa de aquello que a él le pertenece porque es suyo. La Escritura dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La NBSM, que es la nueva versión Samuel Vázquez, dice así: el que practica el pecado pierde su libertad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a este contexto, Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado. De modo que la libertad es algo que a Él le pertenece. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero Cristo, que jamás pecó, se mantuvo libre del yugo del pecado. Por eso nos puede proveer libertad. Amén. Entonces, quien entra por esa puerta disfruta de lo que a él le pertenece. ¿Ok? Y dice, y hallará pastos. En todo el contexto de Juan 10, Jesús se está refiriendo a sí mismo como el buen pastor. Y nosotros, su iglesia, como sus ovejas. Entonces, cuando él dice que aquel que cruza la puerta haya pastos, no nos está haciendo esta declaración como para que nos imaginemos simplemente un lugar muy bonito de áreas verdes. No, él lo está diciendo. ¿Por qué? Porque el pasto es lo que comen las ovejas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las ovejas se alimentan de aquello que está después de la puerta. Esto es algo muy importante y quiero que lo entiendan bien cómo sucede con Cristo, porque sucede de la misma forma si bajamos esto de nivel y ahora la puerta somos nosotros. Piense de esta forma: usted, padre de familia, es la puerta de su casa, es la puerta de su vida, es la puerta de su empresa. Usted es la puerta. Y cuando usted se plantea relaciones equivocadas, relaciones en las cuales el Espíritu Santo le está marcando un semáforo en rojo, ahí sucede algo peligroso que puede traer a nuestra vida ruina. ¿Por qué motivo? Por el motivo que acabamos de leer. Toda aquella persona a la cual usted le abra su corazón comerá de lo que usted es, de lo que usted tiene. Por eso no le puede abrir su corazón a cualquier persona. De esto voy a abundar más el martes. No se pierda la conferencia del martes. Usted tiene que escucharla. Dile al que tienes a tu lado: tú no te la quieres perder, tú la quieres oír. A aquellos a quien usted les abre acceso en su vida, van a tomar aquello que usted no hizo nada para tenerlo, pero que sin en cambio le fue dado: la salvación, que es posición y dignidad. Las personas con las que usted haga alianza, esas personas van a tomar de usted de su posición y de su dignidad. Las personas con las cuales usted comience a intimar en su vida van a tomar de lo que es suyo. En este caso, Jesús nos muestra el ejemplo de la libertad. Es suya porque Él la obtuvo legítimamente. ¿De qué forma? Al no pecar. Le pertenece. Pero quien entra por esa puerta disfruta de esa libertad. Quien entra por la puerta de tu vida toma de tu posición y tu dignidad y comienza a tomar todo lo que has obtenido. Y haya pastos, todo tu potencial, toda tu capacidad, de ello comienzan a alimentarse. Por esta razón es que es muy importante considerar que tú no eres más fuerte que las personas que te rodean. Tú no vas a ir más allá que el círculo de personas con el cual intimas. ¿Por qué? Porque en una relación de este tipo, tú te alimentas de lo que hay en ellos y ellos se alimentan de lo que hay en ti. ¿Entiende eso? Entonces, cuando nos planteamos relaciones equivocadas, no podemos tener un avance. ¿Por qué? Porque aunque venimos a la iglesia y estamos recibiendo, aunque tenemos como amigo al pastor, o tenemos como amigo a los ancianos, o tenemos alianzas estratégicas en nuestra vida, hay un devorador al cual le hemos abierto la puerta en nuestra vida, que está consumiendo todo lo que nosotros tenemos. Por eso es tan importante que usted aprenda a quién le va a abrir o no la puerta.
de acuerdo a las señales que usted vea. ¿Cómo está caminando usted en base a esas señales? Estas personas van a alimentarse de lo que hay en usted. Por eso usted debe de ser muy cuidadoso en a qué personas les abre su corazón. El martes les diré esto: no todas las personas que nos rodean son candidatas para estar en nuestro corazón. Pero es que todos somos cristianos. No olvide la conferencia del martes. Entonces, la pregunta obligada es: ¿a quién le está usted abriendo la puerta? ¿A qué circunstancias? ¿A qué actitudes? ¿A qué hábitos? ¿A qué clase de personas? La Biblia nos dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 6, en la segunda parte del verso: ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Usted puede pasarse una hora platicando con el cerdo y diciéndole: mira, puerquito, esta es una herencia de mi abuelita y son perlas finísimas, quiero explicarte cómo se origina una perla. Y le puede dar cátedra, pero el marrano al final dirá: oink, oink. Y cuando usted se las entregue, por preciadas que sean para usted, él no va a hacer otra cosa sino pisotearlas y tenerlas en su lodo. Aquí le está abriendo la puerta de su corazón. ¿Está usted viendo señales? ¿Cómo está su semáforo interno? ¿En verde? ¿En ámbar? ¿O en rojo? ¿Cómo está el semáforo de sus relaciones? ¿Cómo está el semáforo de sus finanzas? ¿Cómo está el semáforo de su vida matrimonial? ¿Cómo está el semáforo de su relación con sus hijos? Y usted sigue avanzando y lo ignora, ¿verdad? Usted sabe que hay un foco rojo por ahí en algún lugar de su vida encendido. Y usted quiere seguir avanzando pensando que no va a haber ninguna consecuencia. Usted tiene que detenerse y pedirle a Dios que Él haga la obra. Quiero que entienda este principio. Satanás por sí solo no puede destruirlo a usted jamás. Satanás no puede destruirlo. Y todos sus ataques, por fuertes que sean, siempre serán soportables, siempre que sean de afuera hacia adentro. Pero si nosotros abrimos la puerta, nos sucederá como a los troyanos cuando pelearon contra los griegos, ¿verdad? Parecía un obsequio, parecía buena voluntad. Y recuerde lo que la Biblia dice, que Satanás se suele disfrazar como ángel de luz. Entiende este principio: antes de que Dios decida bendecirlo, traerá a su vida a una persona para bendecirlo. Y antes de que Satanás decida maldecirlo, también traerá a su vida a una persona para maldecirlo. ¿Entienden esto? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios utiliza personas como nosotros para traer bendiciones a nuestra vida. Pero Satanás también tiene su club de fans que van a venir motivados por él para destruirle. Por esta razón es que cuando usted recibe un aumento salarial, se goza porque la bendición de Dios está ahí. Pero ¿a quién usó Dios? A su patrón. Le dio gracia ante sus ojos y de repente una tarde le dijo: sabes que a partir de hoy ganas más. Hoy decido pagarte todas las vacaciones que no has disfrutado. ¿Quién lo hizo? Dios. Y usó a una persona. Pero por el otro lado, Satanás quiere que usted deje de tener confianza en Dios. Quiere que usted deje de asistir a la iglesia. Y ya está despertando a uno de sus fans para que lo asalten al salir del trabajo. Antes de que Dios suelte una bendición sobre usted, le acercará a una persona. Y antes de que Satanás
suelte una maldición sobre su vida, le acercará también a una persona. Por eso usted tiene que ser tan sabio para elegir con quién se relaciona y a quién le abre la puerta de su corazón, a quién le abre la puerta de su vida. Jesús convocó a 12 y de esos 12 solo 3 tuvieron acceso a su corazón. Solo 3 podían conocer al Señor dentro de su carpa, que es decir, tal cual era. Hay diferentes niveles, las multitudes. Después de las multitudes hablaríamos de los que le seguían, y después los discípulos, y después su círculo íntimo, su círculo de confianza. En ese círculo de confianza solamente cabe gente que realmente ha sabido tocar tu corazón. Pero el martes profundizaremos en esto. Entonces nos presenta ese caballito como un regalo. Y Satanás te trae a esa persona que es problemática y se convirtió de la noche a la mañana en tu mejor amigo en el trabajo. Y comenzó a hablarte mal del jefe. ¿Y te diste cuenta? Siempre quiere que hagamos su trabajo. No hace nada. Y quiere que le resolvamos la vida. Y tú, por falta de cerebro, empiezas también a decir, sí, cierto, yo ya no me voy a dejar. Yo, es más, hasta le voy a decir los cálculos mal para que él se queme en la junta. Va a ir y lo va a decir. Y mañana que se enteren, a ti te van a correr y él se va a quedar con tu trabajo. Porque lo que quería era tu puesto. Satanás quería maldecirte y te acercó a un chismoso. ¿Quiénes te rodean? Esa es tu fuerza. Gente inconforme que siempre le haya defectos al pastor, que siempre le haya defectos a la iglesia. Es que si en la iglesia todos al entrar gritaran mi nombre, Julio, Julio, ay, me sentiría como en casa, pero no entro y se siente tan frío el ambiente. Hasta la hermanita que me saludó tenía sus manos frías, refleja su espiritualidad. Le bajó el azúcar y usted ya anda con lo espiritual, ni ha desayunado, la pobrecita, mírenla, está ayunando. Por eso tiene sus manitas frías. Y usted anda diciendo que de seguro su corazón es frío. No, entiende eso. Vamos a recibir obsequios del diablo, pero el Espíritu Santo nos va a dar antes una señal. Toda señal de Dios es mi ventaja. Te va a mostrar verde, ámbar o rojo. ¿Qué vas a hacer? Ese semáforo es de chocolate. Te lo pasas, ok. Pero, ¿y después? Los troyanos dijeron, ay, qué lindo gesto. Abrieron sus puertas impenetrables. Nadie los obligó, voluntariamente las abrieron. Entró el obsequio con los mejores guerreros dentro y la mortandad comenzó desde adentro. El mayor índice de desastres en la vida del ser humano es porque él mismo permite que le domine. Nosotros permitimos que nos domine. Dios dice no, la palabra dice no, pero nosotros decimos, ay Dios, por favor, yo quiero, no va a pasar nada, estás exagerando. Hágale caso a las señales del Espíritu. Hágale caso a lo que el Espíritu Santo le está mostrando. Y si el Espíritu Santo te dice, estás en ámbar, bájale a la velocidad. No te está diciendo, no lo hagas, solo ten cuidado. Pero si ya te está diciendo, foco rojo, mejor que te detengas. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que entra en nuestra vida tiene el poder de controlarnos. Dígalo conmigo, todo lo que entra en mi vida tiene el poder de controlarme. Las personas a las cuales tú le abras tu corazón, las personas que entren a lo más íntimo de tu carpa, tienen el poder de mover cosas dentro de ti. Pero no cualquier persona.
Por eso es importante considerar esto. ¿En qué nivel de intimidad se movía Jesús para con la gente? Había diferentes niveles, ¿no? Las multitudes, los seguidores, los discípulos y su círculo de confianza. A las multitudes no les dijo: siento que desfallezco. Las multitudes nunca lo vieron llorar. Las multitudes nunca lo vieron desesperado, angustiado. No todos sus discípulos así lo vieron. No debes de permitir que cualquiera entre a tu círculo de confianza. No a cualquiera le puedes abrir la puerta. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te muestre cómo está la señal de tu corazón. ¿Qué luz hay en el semáforo de tu corazón? En relación a esta decisión que quieres tomar, en relación a ese hábito que predomina en ti, en relación a todo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Espíritu Santo? Tengo un pastor amigo mío que algo que me gusta de él es que siempre que platicamos me dice, y cuando yo no entiendo algo le digo: Espíritu Santo, ¿es esto lo que estás tratando de decirme? ¿Te estoy entendiendo bien? Muéstrame. Y me gusta eso de ese hombre, porque a veces vamos con una vida tan ajetreada y acelerada que ni preguntamos: ¿a dónde quieres que llegue? Allá sí, usted no se preocupe, yo llego. Y le pisamos el acelerador al fondo y ahí dice ya el semáforo: precaución, precaución, y nosotros seguimos con la vista puesta en el destino. Es que yo tengo que llegar, pero Dios quiere llevarnos a nuestro destino lo más rápido posible y con el menor riesgo posible. El Espíritu Santo no se pasa los semáforos. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. No se pase los semáforos de la vida. Cuando el Espíritu Santo le está diciendo: haz salto total en esta actitud, en esta forma de pensamiento, haz salto total, hágalo. Mateo capítulo 5 verso 8 nos enseña un principio muy importante y trascendente. Dice la escritura de la siguiente forma, acompáñeme ahí por favor. Mateo capítulo 5 verso 8. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Dice así: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La Reina Valera versión 60 traduce: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En ambos pasajes la escritura nos está enfatizando algo, un principio que puede llevar al ser humano a vivir la plenitud de la vida, y es el conocer a Dios. Lo único que va a satisfacer nuestra vida realmente es conocer a Dios. Por eso escrito está: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, dice el Señor. Ahora bien, para poder conocer a Dios, nosotros necesitamos tener un corazón limpio. Si nosotros no tenemos un corazón limpio, no podremos ver las señales que el cielo nos está mostrando. Estaremos nosotros miopes, viscos o con un velo enorme sobre nuestros ojos. ¿Cómo mantenemos el corazón limpio? No significa que no fallemos, no significa que no tropecemos, no significa que en ocasiones no cometamos errores. El domingo pasado les hablé sobre cómo retener la santidad, y esto tiene que ver con ser honestos con Dios. Ser honestos y no cínicos. Honestos, buscando la ayuda de Dios con sinceridad, con transparencia, con integridad, siendo coherentes y congruentes, y no cínicos que creemos que por decir simplemente lo que atravesamos ya estamos justificados. No. Entonces necesitamos entender que para poder mirar las señales del cielo requerimos de tener un corazón limpio. La Biblia dice cosas como estas: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Está usted siendo tentado? ¿Está pasando por una prueba o una dificultad? Vaya a la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de renovar su mente. La palabra de Dios tiene el poder de sacar toda mentira del diablo en sus pensamientos. Pero usted necesita ir a la palabra, meditar en la palabra día y noche, en casa y fuera de ella. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es que no tuviera ganas de pecar. No es que no se le presentara la oportunidad de pecar. Pero el temor de Dios en su corazón a causa de la palabra era lo que le hacía tener un corazón limpio y ver las señales que el cielo traía a su vida. La escritura dice en la Reina Valera versión 60, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la escritura dice, con guardar tu palabra. La NBI traduce, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. La palabra es determinante para descubrir las señales que el cielo nos trae día con día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos limpia como agua purificadora y nos permite tener un corazón limpio ante Dios. Amén. Ahora bien, la historia nos narra sucesos que fueron una catástrofe, aunque no iniciaron como tal. El problema fue no atender a las señales. Vamos a ver 3 ejemplos que la Biblia nos marca de accidentes que se dieron en diferentes circunstancias y a diferentes niveles, y cómo es que las señales estaban, pero no había quien las entendiera, no había quien las obedeciera. Y el primer caso es la iglesia de Tiatira. Acompáñeme por favor ahí, Apocalipsis capítulo 2. Vámonos a ir un poco rápido, por favor, Apocalipsis capítulo 2, a partir del verso 18. Y dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¡Wow! ¡Qué revelación de Jesucristo!, ¿verdad? Ese que tiene ojos como llama de fuego, es decir, ese que lo escudriña todo, que lo conoce todo. Y pies refulgentes como bronce al rojo vivo. El bronce en el contexto de la Escritura nos habla de sufrimiento. Entonces, un pasaje en Hebreos nos dice que Cristo a través del sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús tiene un fundamento sólido a causa de su obediencia. ¿Ok? Y él dice, conozco tus obras. Le está hablando a la iglesia de Tiatira y le dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. La fe, el servicio, la perseverancia, la vida de la iglesia de Tiatira era una vida en crecimiento. Ellos serían comparables a los primeros albores de la aurora, que va creciendo y que va en aumento hasta que el día es perfecto. Era una iglesia que iba a más, pero tenía un problema. Estaba tolerando cosas en su vida cuyo semáforo había sido luz roja. Fíjese lo que dice la Biblia. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Ponga mucha atención a estas palabras. Esa mujer que dice ser, no dice que es, dice que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Jezabel dentro de una iglesia? ¿Cómo puede este espíritu hacer que los siervos de Dios, porque cuando hablamos de siervos de Dios hablamos de todos nosotros, porque Dios ha hecho de nosotros un sacerdocio al servicio de Dios su Padre, un reino de sacerdotes?
Entonces, ¿cómo puede hacer este espíritu para inducir al pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios a pecar? Tienen en alta estima a Dios, por eso trabajan, por eso su fe va en crecimiento. La respuesta está en ese mismo pasaje. Jezabel hace que los principios de la palabra de Dios se diluyan a los ojos de aquellos que la van a practicar. Entonces comenzamos a permitirnos cosas que la palabra de Dios reprueba. Y entonces nuestro estándar de vida desciende. Y como nuestro estándar de vida desciende, comenzamos a tolerar cada vez más el pecado. Es lo que hace el espíritu de Jezabel. Comienza a diluir. Y fue lo que hizo en esta iglesia. Dios dice, está bien que vayas creciendo, está bien que tengas ganas, pero no has prestado atención a tu semáforo. Y el semáforo es rojo. Hay un problema entre tu gente. No están viviendo la palabra de Dios como deberían. Y dice la Biblia, verso 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Di conmigo, Dios siempre nos da tiempo. Y pregúntale al lado, ¿pero querrás? A veces nos conformamos con vivir una vida a medias, una vida relajada, un evangelio tan light, que si le hiciéramos su estudio de contenido calórico, sería 0 calorías. Seríamos los hermanos Epura, ¿verdad? Nada de nada. Ni tantito siquiera, nada. El agua que no tiene nada. ¿Qué está permitiendo usted que gobierne en su vida? La iglesia de Tiatira permitió que el espíritu de Jezabel entrara y comenzara a diluir los principios de la palabra de Dios que el apóstol había establecido en la iglesia. Tiatira es muy significante en la Biblia, muy significativa. ¿Por qué? Porque también en Tiatira Pablo predicó, y cuando Pablo predicó, Lidia, dice la escritura que cuando escuchó predicar a Pablo, le abrió su corazón al Señor. Entonces, ¿por qué es tan importante Tiatira? Porque Tiatira representa el lugar donde nosotros decidimos a qué le abrimos el corazón, la puerta de nuestro corazón. Usted decide a qué le abre la puerta de su corazón o a quién. Y si le abre la puerta al devorador, ese no viene sino para matar, robar y destruir. Usted tiene que abrirle la puerta a aquel que va a traer grandeza y honor a su vida. Amén. Y dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Siempre que diluimos la palabra de Dios y abrazamos esta clase de comportamiento, estas actitudes y acciones traen consigo un fruto equivocado que Dios no va a tolerar en su iglesia. Dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. En este pasaje de la escritura encontramos que todos los que se acostaban con Jezabel sufrirían las consecuencias. En este nivel de accidentes estamos viendo que los que las sufren las consecuencias son los involucrados. Pero veamos otra historia, la historia del rey David. En 1 de Crónicas 21, acompáñeme ahí, 1 de Crónicas 21. Verso 1. Dice la escritura, Satanás conspiró contra Israel. Diga conmigo, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David. Fíjese qué tremendo. Vamos al siguiente nivel. En el primer nivel, Jezabel se dice ser algo, pero no lo es. Y el alcance de su influencia se limitó
a aquellos que con ella pecaban. Solo los involucrados sufren. Pero mayor nivel de autoridad, mayor nivel de responsabilidad. David ahora él es la puerta del pueblo. Digan conmigo, David es la puerta del pueblo. Y Satanás quería destruir al pueblo. Por eso comienza primero de Crónicas 21 diciendo que Satanás conspiró contra Israel, pero tocó a David. ¿Por qué? Porque David es la puerta. El liderazgo es la puerta. ¿Qué estás permitiendo que entre a tu casa, a tu matrimonio, a tu área de servicio como líder? ¿Qué estoy permitiendo yo como pastor que entre a la congregación? Nada que yo no permita podrá entrar a esta iglesia. Nada que tú no permitas podrá entrar en tu casa, en tu vida, en tu familia. Pero muchas veces pensamos que con el paso del tiempo las cosas deben de ajustarse y no hacemos nada. No te equivoques. No son así las cosas. Satanás quiere destruirte. Y él va a utilizar siempre a las puertas para lograr afectar a aquellos que moran detrás de la puerta. Satanás quiere destruir esta iglesia. ¿A quién va a querer tocar primero? A mí. Por eso usted no debe de dejar de orar por mí. Y no solo acordarse de mí a veces cuando tiene la hamburguesa enfrente. Tiene que orar más por mí. ¿Por qué? Porque si esta puerta es tocada, ustedes van a resentir los estragos de eso. En una ciudad amurallada, cuando los enemigos están tirando ya la puerta, ¿qué es lo que hace la gente entendida? No se echa a correr, no se va y se esconde, apuntalan la puerta. Necesitamos gente intercediendo por los líderes, gente orando por los líderes. Siempre les he dicho la verdad. Y dentro de esa verdad es que no soy infalible. Soy humano y vulnerable. ¿Qué me va a hacer mantenerme en pie cuando Satanás quiera conspirar contra ustedes y quiera tocarme a mí? El hacer caso de las señales. Y dos, tener gente respaldándome. No de palabras, en oración. Necesito que ustedes oren más por nosotros, por mi esposa, por mí. Satanás conspiró contra Israel, pero tocó a David. En segundo libro de Samuel nos dice que fue Dios quien lo motivó. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero dentro de toda contradicción, si profundizamos, encontraremos una revelación. ¿Cuál es la revelación en este punto? Que en toda situación que usted atraviese en la vida, siempre existirán dos voluntades. La voluntad de Dios por edificarlo y la voluntad de Satanás por destruirlo. Pero de acuerdo a cómo usted reaccione ante las señales, determinará de qué lado usted se inclina. El problema no es que el terreno esté lleno de curvas. El problema no es que sea una empinada. El problema no es que haya deslaves. El problema es que yo no esté atento a las señales. ¿Entiende eso? Entonces la Biblia nos cuenta la historia que David mandó censar al pueblo de Israel. Y ya Dios había dicho por medio de Moisés que cada vez que se hiciera censo, cada hombre censado debía de ofrecer una ofrenda al Señor. Pero David pensó, bueno, quizás eso solo se aplicaba a Moisés. Había un velo que le impedía ver las señales. ¿Y qué sucedió? David censó al pueblo y cuando se dio cuenta que eso también aplicaba a él, se presenta ante Dios y le dice, Dios, perdóname, he pecado. Y entonces Dios le manda a Gad para decirle algo a David. Y fíjese, acompáñeme ahí. Verso 9, el Señor le dijo a Gad, el vidente de David,
anda y dile a David. Diga conmigo, anda y dile. ¿Se da cuenta cómo Dios para traer bendición o para traer, Dios para traer bendición nos atraerá a alguna persona? Y Satanás cuando quiera destruirnos va también a llegarnos a alguien más. Fíjese, ponga atención. Anda y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Dios es bueno, ¿no? Te toca vara. Tú elige cómo quieres que te discipline. Te pasaste la señal. Te pasaste la señal. Mereces que te discipline. Y Gad le dijo a David: elige una de estas 3 cosas: 3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime por qué debo responderle al que me ha enviado. Entonces David respondió: estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 israelitas. A veces pensamos que elegimos a Dios porque lo que Dios nos pudiera hacer es más ligero porque nos ama. No es cierto. A veces lo que Dios haga con nosotros será más duro que lo que los hombres pudieran hacer, pero Dios nunca buscará nuestra destrucción. Posiblemente si David hubiera elegido 3 años de hambre, no se le hubieran muerto 70,000. Era un reino muy próspero. Tendría reservas, porque él era un rey sabio. No se le hubieran muerto 70,000. Entonces la disciplina de Dios aparentemente fue mucho más alta, fue mucho más severa. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con amor. Y Dios hace todo lo que nosotros necesitamos para poder llevarnos a nuestro destino. Y fíjese lo que dice la Escritura. Aunado a que Dios mandó una plaga y murieron 70,000, Dios envió a su ángel para que éste comenzara a destruir Jerusalén. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. ¡Qué cuadro! Está un ángel entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada apuntando hacia Jerusalén. Y David sabe que todo eso ha sido porque él abrió la puerta. Él no ha sido tocado, pero los que estaban con él están sufriendo las consecuencias. Como hombre en tu casa, lo que tú permitas que entre a tu casa va a afectar a los tuyos. Como autoridad en tu empresa, en tu negocio, lo que tú permitas que entre a tu empresa va a afectar a los tuyos. Como pastor de esta iglesia, yo estoy consciente de que lo que yo permita que entre por esta puerta los va a afectar a ustedes. Por eso recuerdo tanto las palabras de Jesús cuando él dice: por amor a ustedes me santifico, por causa suya me santifico a mí mismo. Teniendo libertad para hacer las cosas, prefiero que mi semáforo se mantenga en verde, aun cuando tuviera la libertad de moverme en ámbar, por causa de ustedes. Y la Biblia nos dice que David comenzó a clamar al Señor, y él le dice ahí en el verso 17, a la mitad del verso: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. En el caso de Jezabel, todos los que se involucraron con ella sufrieron las consecuencias.
Pero no así en este caso de David, porque David era la puerta. Jezabel decía ser puerta, pero no era puerta. Pero David era una puerta. Y David le dio acceso. Y fíjese lo que dice la escritura. Dios le dice a David a través de Gad: dile a David que vaya y construya un altar. ¿Quieres parar la mortandad? ¿Quieres parar la destrucción que en tu vida se ha estado dando a causa de que no has ocupado tu posición? ¿A causa de que le has abierto la puerta a tantas cosas en tu vida has deseado? Construye un altar. Dile al de al lado: construye un altar. El vidente Gad le dijo a David: ve y construye un altar en la parcela de Ornán. Y David fue, y Ornán se inclinó ante él y le dijo: ordene su majestad, véndeme un pedazo de tu parcela para edificar un altar al Señor. Y Ornán le dijo: tómelo usted, lo que usted quiera, yo le doy no solo la parcela, le doy los trillos para la leña, le doy incluso el trigo para las ofrendas de cereal, los bueyes, todo lo que desee, yo se lo regalo. Y David dijo: no, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. En otras palabras, David dice: yo no puedo presentarme ante Dios solo con lo que tú estás dispuesto a darme. Hay personas que quieren que su mortandad se detenga, pero no quieren hacer nada para que esto suceda. Están simplemente esperando que sea el pastor el que ore, que sea el equipo de intercesión el que pida, pero no están dispuestos a doblar sus rodillas ante Dios. No es que esté mal que oremos por usted. Yo le hago saber de tiempo en tiempo lo interesado que estoy en usted al enviarle un mensaje. Cada vez que usted se atraviesa por mi mente, le envío un mensaje, oro a Dios por usted. Mi secretaria le habla por teléfono preguntándole cómo está. Pero sabe una cosa: para que la mortandad que usted permitió que entrara a su vida cese, usted necesita entender que no basta con el buen deseo de Ornán. Hay algo que usted tiene que hacer. Hay algo que usted tiene que pagar, y tiene que pagar el precio justo. Porque sería muy fácil simplemente decir: ay, qué bueno, mira qué gran corazón de Ornán, ¿verdad? Sí, mira, rápido trae los bueyes, la leña. Gracias Ornán. David se sabía responsable. Y David sabía que si esa mortandad se estaba dando era por su descuido, por no haber prestado atención a la señal de Éxodo 30. Si quieres apagar tus fuegos, prepárate a pagar el precio. Tenemos que hacerlo. En este caso, David ni siquiera fue tocado, pero el pueblo sí. En el primer accidente que vimos, solo los relacionados con el mismo sufrieron las consecuencias. En el segundo caso, gente inocente sufrió. Y en el tercer caso que vamos a ver entre el pueblo de Israel y Judá, todos sufren. Y esto es a causa de no ver las señales. No vemos las señales. Acompáñeme a Jeremías capítulo 3. Y leamos del verso 2 al 5, Jeremías 3. Dice la palabra de Dios: fíjate bien en esas lomas estériles, donde no se han acostado contigo. Como un beduino en el desierto, te sentabas junto al camino a la espera de tus amantes. Dios le está reprochando al pueblo de Israel su infidelidad y al pueblo de Judá. Y le dice: has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Por eso se demoraron las lluvias y no llegaron los aguaceros de primavera. Fíjese cómo le habla Dios al pueblo de Israel. Tienes el descaro de una prostituta. No conoces la vergüenza. No hace mucho me llamabas Padre mío, amigo de mi juventud. ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Guardarás rencor eternamente? Y mientras hablabas, hacías todo el mal posible. El pueblo de Israel y de Judá habían caído en una transparencia cínica.
Ay Dios, ¿vas a seguir enojado conmigo porque sigo haciendo esto y aquello y aquello? No te enojes, comprende que somos débiles. Déjanos disfrutar un poquito de la vida. Eres un cínico. Eso no significa ser honesto delante de Dios. Esos eran cínicos. Y la Biblia dice que por causa de su infidelidad demoraron las lluvias y no llegaron los aguaceros de primavera. Esos aguaceros que debían de hacer que la semilla creciera, no llegaron a causa de la infidelidad. Y si no hay lluvia, hay sequía. Y una sequía afecta a todos. No vieron las señales, no escucharon a los profetas. Siguieron viviendo para sí. Y qué lamentable es cuando nosotros vivimos de esa manera. Necesitamos entender que requerimos prestar atención a las señales. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, este pasaje se traduce así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Qué tan firme estás? Tal vez sí. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia nos dice: ten cuidado. Pon atención al color que predomina o que resplandece en tu semáforo. Pon atención a las señales. No sea que caigas. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Yo nunca voy a adulterar. Yo nunca voy a robar. Yo nunca, yo jamás. ¿Por qué no mejor depender de Dios para nuestro destino? Y decir, primero Dios, con la ayuda de Dios, guardado en el temor de Dios, eso no va a suceder en mi vida. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Tengamos cuidado y prestemos atención a las señales que el Espíritu Santo nos está mostrando en tus relaciones interpersonales, en cómo te desarrollas con tu cónyuge, con tus hijos, en los negocios, en tu ministerio, en tu servicio que prestas a Dios. ¿Cómo está tu semáforo? ¿Cómo está tu semáforo? ¿Te dice tu semáforo adelante, sigues bien? ¿O te dice tu semáforo, ten precaución? ¿O te dice tu semáforo, alto, no sigas así? ¿Qué le ha estado hablando Dios? ¿En qué áreas de su vida hay un semáforo en rojo? ¿En qué áreas de su vida usted necesita poner un alto? Por causa de todo esto y sabiendo que Satanás desea destruirnos, a partir de hoy los convoco a un ayuno de 21 días a partir del día de mañana. Iniciamos un ayuno de 3 semanas. Mi recomendación es que nos esforcemos en hacerlos de 24 horas. Pero si usted no puede hacerlo de 24 horas, hágalo de lo que usted pueda, pero que sea un sacrificio. Y el motivo de nuestra oración va a ser orar por los débiles, orar por los que están siendo tentados, pero sobre todo pedirle a Dios que nos despierte a una verdadera y mayor consagración y que ponga temor de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos experimentado un accidente vial? ¿Cuántos de ustedes chocaron alguna vez? Pareciera que fue una situación de un instante, ¿verdad? Pero a veces hubieron señales que no vimos. Hubieron indicios que no nos percatamos, porque a veces manejamos nosotros bien, pero los de al lado, ¿quién sabe?
Y un buen conductor siempre está atento a su carril, pero también está observando a los de al lado. Vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios, vamos a cerrar brechas, vamos a cerrar puertas. No vamos a permitir que lo que el Espíritu Santo está haciendo se venga abajo. Dios tiene un plan grande para usted. Así que le pido que usted comience a ayunar. Si tiene dudas sobre cómo ayunar, diríjase a los ancianos, por favor, a la pastora, para que ellos puedan disipar toda duda que usted tenga en relación al ayuno. Amén. Elija un día, de lunes a domingo, el día que usted quiera, y ese día dedíquese a buscar a Dios. Ore, y que la presencia del Espíritu Santo nunca sea parte de esta casa. Que la presencia del Espíritu Santo siempre esté en medio de nosotros. Amén. Porque si el Espíritu está con nosotros, seguro llegamos a nuestro destino, porque Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Pero para guiarnos a toda verdad, nos va a hablar con la verdad. Y que cuando Él diga verde, avancemos. Pero cuando Él diga rojo, nos detengamos. Póngase de pie, por favor. Por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tengamos cuidado de cómo vivimos, y que el Espíritu Santo sea el que nos dé testimonio de qué es lo que hacemos. Amén. Incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, conscientes de nuestra vulnerabilidad, conscientes, Señor, de que somos frágiles, conscientes de que solo somos polvo, queremos pedir tu dirección. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque a veces somos poco entendidos en lo que tú nos estás mostrando. Revélanos tu voluntad, muéstranos aquello que tú quieres llevar a cabo en nuestra vida, y no permitas, Dios, que en nuestra propia opinión seamos sabios, sino que te temamos a ti y nos apartemos de toda especie de mal. Ayúdanos, Dios, muéstranos tu voluntad, Espíritu Santo. Revélate a nosotros, revélate a mi vida. Dígale al Señor, revélate a mi vida, revélate a mi vida, Espíritu Santo. Muéstrame en las áreas de mi vida qué es lo que tú esperas que yo haga. ¿Cuál es la luz en mi semáforo interno? Muéstrame, muéstrame. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Maravilloso eres, Jesús. Incomparable. Eres hermoso.